es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. 6 de noviembre del 2019, Ruth del Salto, como siempre, dándoles la bienvenida a este su espacio informativo, el recorrido internacional, en el canal de las Américas, NTN 24. Bienvenidos, 7 en punto en México. Y este es el hecho más reciente, sucedió el día lunes en la tarde. Ahí vemos el momento en el que familiares de los 9 estadounidenses mormones masacrados en el norte de México llegan a este sitio, en el que fueron emboscadas las víctimas, en el límite entre los estados de Sonora y Chihuahua. Estas imágenes, ahí están ellos revisando, un poco actualizándose sobre lo sucedido, el automóvil en el que viajaba la familia asesinada, que quedó completamente calcinado tras este ataque. Murieron 3 mujeres, 6 niños. Sus seres queridos han reclamado justicia para resolver este atroz crimen por el que responsabilizan directamente a carteles de la droga. La policía ha informado que una persona ha sido detenida ya dentro de las investigaciones. Y ha sido el propio canciller Marcelo Ebrard de México que ha recorrido el día de ayer la zona de la masacre. Bavispe, en Sonora. Ahí ha estado el representante de López Obrador. Ha dicho que van a ser implacables en la investigación de este lamentable caso. Vamos a escuchar al canciller. De una atrocidad que no se puede permitir. El presidente de la República encabeza la indignación de México frente a esos hechos. Nos ha pedido que vengamos acá el día de hoy lo más pronto posible, después de que se conoció la tragedia. El secretario de Seguridad no está aquí porque tenía comparecencia en el Senado de la República. Se trata de una comunidad binacional. Nosotros los consideramos una comunidad muy respetada, querida en México. Son parte de nosotros, de nuestro pueblo desde los años 20, del siglo pasado. Y además son ciudadanos norteamericanos. Entonces, pues la instrucción que tenemos del presidente es coadyuvar y actuar para que se haga justicia. En mi caso, estoy en comunicación con las autoridades norteamericanas desde ayer. Todavía las autoridades le deben mucha explicación al país, a los familiares de estos estadounidenses. Se trató de una emboscada, fue un fuego cruzado. Los asesinos, lo cierto, es que incendiaron el vehículo en el que se movilizaban estas personas, estos miembros de la misma familia. Víctimas mortales ahora tenían doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Así sucedieron los hechos. Así quedó uno de los vehículos en los que se movilizaban los miembros de la familia Levarón. 3 madres viajaban con sus 14 niños desde un asentamiento mormón en la localidad de Bavispe hacia otro conocido como La Mora. Las 3 mujeres fueron asesinadas junto con 6 menores de edad. Sus cuerpos fueron hallados calcinados y baleados. Los hechos ocurrieron en el límite de los estados de Chihuahua y Sonora, en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Las víctimas hacían parte de una comunidad mormona y tenían doble nacionalidad. De acuerdo a los primeros reportes, el ataque habría sido ejecutado por uno de los cárteles que controlan la zona. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Alfonso Durazo lamentaron los hechos. Envío un pésame, un abrazo a toda la familia de Levarón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable. Agregaron que se estaban investigando las causas del ataque y que no se descartaba que hayan sido confundidos por grupos criminales que se disputan el control de la región. Apenas se está recogiendo la información para no caer en conjeturas. Es una zona en disputa entre diversos grupos criminales. La familia Levarón es conocida en la zona por haber enfrentado a grupos narcotraficantes en años anteriores. La Guardia Nacional, el Ejército y la Policía desplegaron un operativo en la región. Y en este momento, 7 de la mañana con 5 minutos en México, empieza la rueda de prensa habitual matutina que realiza el presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar. Todo lo relacionado con la
investigación en el lamentable suceso en el que perdieron la vida integrantes de la familia Levarón va a ser tratado ampliamente por el Gabinete de Seguridad. Una vez que termine la conferencia, les van a presentar un informe de cómo van las investigaciones. Ayer estuvieron en el lugar de los hechos el secretario de Relaciones Exteriores, el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, el secretario de Marina y personal de la Fiscalía General de la República. También se reunieron con la gobernadora de Sonora y con la fiscal del estado de Sonora. Les van a informar ampliamente sobre esto. Yo quiero dar a conocer que ayer la Cámara de Diputados aprobó 2 reformas a la Constitución muy importantes. Primero, se modifica el artículo 35 para facilitar la celebración de consultas ciudadanas y que los ciudadanos puedan solicitar la celebración de estas consultas con carácter vinculatorio cuando lo consideren necesario. Habíamos acordado que si hay temas que quieran tratarse, esa es la vía, la participación de los ciudadanos, la democracia participativa. Habíamos avanzado y eso no por completo en la democracia representativa, pero ahora se está fortaleciendo la democracia participativa, que los ciudadanos sean los que tengan las riendas del poder en sus manos. No es elegir a la autoridad y que el que representa al gobierno pueda hacer lo que le dé la gana, sino que siempre el ciudadano tenga la posibilidad, como lo establece la Constitución, de cambiar la forma de su gobierno. La otra reforma muy importante es el que pueda juzgarse al presidente en funciones con la aplicación del método de la revocación del mandato. Bueno, ahí están las declaraciones que da a esta hora. Habitualmente lo hace a las 7 de la mañana el presidente López Obrador sobre los temas que suceden en México. En este caso, pues ha abierto su alocución citando la masacre de esta familia estadounidense ocurrida el día lunes en la tarde. Ha dicho que representantes de su gobierno se han desplazado hasta el sitio y que están ahí presentes en esta rueda de prensa, que al final van a tener un diálogo abierto con los periodistas para poder dar explicaciones sobre las investigaciones que
ahí pues se han llevado a cabo y se siguen llevando a cabo con respecto a estas personas que han fallecido en este lamentable hecho en el estado de Sonora, en los límites entre Sonora y Chihuahua. Vamos inmediatamente a saludar, a darles los buenos días a Ricardo Márquez. Él es consultor internacional, también experto en seguridad. Gracias por estar con nosotros, señor Márquez. Si lo podemos llamar de alguna forma. Buenos días. Política errática, así lo dicen muchas personas, no sé si usted coincide, de seguridad de López Obrador, que se está topando con una violencia descontrolada. Lo que ha sucedido el día lunes, pues un hecho más grave de los que se dan en México. ¿Cómo lo ve usted y cuán efectiva ha sido esta política de paz que tiene el presidente López Obrador con respecto a organizaciones criminales que siguen haciendo de las suyas en México? No, obviamente la política que ha implementado o ha tratado de implementar el gobierno actual no ha dado los resultados esperados. Con excepción del propio gobierno federal, prácticamente hay consenso de que debe haber modificaciones y debe haber cambios en la estrategia y en puntos específicos de la estrategia, en particular el tema de la relación que existe o la posición que existe por parte del gobierno federal en relación a las organizaciones del crimen organizado, particularmente del narcotráfico. Prácticamente con excepción del gobierno federal y desde luego los gobiernos estatales que son del propio partido, del partido Morena, todos los gobiernos quieren hacer un cambio, y demandan hacer un cambio en la estrategia de seguridad, incluyendo a gobiernos internacionales. Ahora la manifestación, la expresión del gobierno de Estados Unidos, que ya lo había venido haciendo desde semanas atrás respecto a que necesitan tener una de la política de seguridad pública en México para ver cómo apoyan y cómo trabajan de manera conjunta. Los distintos partidos políticos, gobiernos, gobernadores de los estados también han manifestado su inconformidad con esta nueva política. Entonces, sí es claro, primero por un lado, cuando se ven los números, cuando se ven los informes de incidencia delictiva, que la estrategia implementada o que se está tratando de implementar no está dando los resultados que se quieren y que el consenso, si alguna vez existió consenso respecto de la estrategia, está prácticamente fracturado, no existe más ese consenso. Con respecto a lo que usted decía, esta ayuda internacional, así el presidente Donald Trump el día de ayer salía categórico diciendo sobre lo que había sucedido con esta familia estadounidense, ofreció ayuda militar para librar la guerra contra el narcotráfico que existe en México. López Obrador había dicho, sí, vamos a permitir ciertas cosas, pero nosotros como decir, somos capaces de controlar lo que hay en nuestra jurisdicción. ¿Cuán necesaria es aceptar esta ayuda que ofrece en este caso, pues una ayuda militar de Donald Trump para combatir los carteles de droga? La ayuda del gobierno de Estados Unidos ha sido tradicionalmente eficaz en términos de colaboración de información de inteligencia y en términos de colaboración para el equipamiento de infraestructura policial y también en términos de capacitación de las fuerzas del orden. En esos casos tenemos experiencia reciente de éxito de colaboración con el gobierno de Estados Unidos y en ese sentido creo que puede ir la colaboración en el futuro inmediato. Es muy difícil que, dada la tradición histórica y la relación que tenemos con el gobierno norteamericano, se acepte, digamos, la presencia de efectivos militares, de tropas del ejército norteamericano en el territorio nacional. Es altamente improbable que eso suceda, pero lo que sí puede suceder es mantener esta cooperación en términos de mayor intercambio de información de inteligencia, apoyo para el equipamiento y capacitación de las fuerzas del orden. Eso es lo más probable que suceda. Ahora, han transcurrido ya varios meses, ya va a ser casi un año desde que López Obrador pues está al mando de la presidencia, ha encadenado un desacierto tras otro, según dicen, en otras políticas pues lo está haciendo bien. Amplias zonas del país, lo cierto es que dicen, viven en terror. En Sonora, en Chihuahua, en la tierra del Chapo Guzmán, donde se libró esta balacera la vez pasada con ese operativo fallido con su hijo, que finalmente fue liberado. ¿Qué es lo que debe hacer López Obrador? O sea, ya hay una realidad que no se puede negar por ninguna parte. En México ya ha existido durante largo tiempo, pero ahora es como si
se hubiesen incrementado o acrecentado. Así es. Tiene que modificar partes sustanciales de la estrategia. En la estrategia misma hay partes sustanciales de la estrategia. Una parte sustancial es esta política de que no va a tener, digamos, no va a ir detrás de los líderes de las organizaciones del crimen organizado y que no va a tener, digamos, una política de enfrentamiento o de persecución de estas organizaciones. Que desde luego lo único que ha hecho es generar incentivos perversos para estas organizaciones dedicadas al O sea, aquí hay que organizado. entrar con toda y de frente, atacar a las cabezas. Es obligación de la autoridad tratar de detener a quienes se conoce o tengan averiguaciones previas o órdenes de aprehensión que realizan actividades vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado. Es su obligación. No puede, por ley, desentenderse de esta obligación. Y lo que ahorita ha habido es esta cosa de, pues no vamos a hacer nada que genere mayor enfrentamiento con ellos, Claro. pero si ir detrás de ellos y cumplir con la ley genera este efecto de tener mayor enfrentamiento con ellos, pues es una de las causas, digamos, es una de las obligaciones de la autoridad, de ejercer su autoridad, pero además también para proteger a la ciudadanía. Lo que ha pasado en Culiacán y ahora en Sonora, Bavispe, es la ausencia de autoridad, donde la propia autoridad ha reconocido que son terrenos en disputa, son territorios en disputa. Y entonces la pregunta que surge es, ¿y si la autoridad sabe que son territorios en disputa por parte de los carteles del narcotráfico, por qué no tiene presencia ahí? Y este es otro de los puntos importantes que se ha pedido que modifiquen de la estrategia. La distribución, la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, de las Fuerzas Armadas, tiene que cambiar. No es una distribución adecuada para detener este tipo de enfrentamientos. Claro, no es como si ellos no quisieran entrar en los terrenos que se saben son de organizaciones criminales. Y es terrible, porque es la autoridad, es la propia cabeza. Es un mensaje que se está dando, entonces, bueno, aquí hay impunidad, aquí, pues, esta es tierra de nadie, hagan lo que sea. Señor Ricardo Márquez. El terreno que ustedes deciden cómo se lo disputan, y ustedes a través del enfrentamiento deciden quién es el que gobierna aquí. Eso no puede ser. Muchas gracias, señor Márquez, por estar con nosotros aquí en la mañana, consultor internacional, experto de seguridad también. Buen día. Al contrario, gracias, buen día. Bueno, nueva noche de tensión en La Paz, en Bolivia. La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que exigen una segunda vuelta electoral ante las dudas que mantienen sobre el conteo y la imparcialidad de la elección presidencial del pasado 20 de octubre. Los manifestantes han respondido también lanzando palos, piedras a los uniformados. La Organización de Estados Americanos está realizando ya una auditoría de conteo que se espera que se complete antes de mediados de este mes, pero los críticos de Evo Morales, que sabemos se proclamó ya ganador en primera vuelta, y esto por los resultados del TSE, no han sido aplacados por la auditoría, han pedido que el mandatario renuncie. Evo Morales sigue saliendo en apariciones públicas, defiende lo que dice ha sucedido en las pasadas elecciones, una victoria, que no hay que cuestionar esta victoria. En los comicios generales ha desestimado también estas denuncias que se han dado sobre fraude por considerarlas infundadas. Recuerdo también, hermanas y hermanos, del año 1978 ha habido elecciones y en esas dictaduras anulan las elecciones. Igualito ahora plantean anular las elecciones cuando el pueblo boliviano democráticamente triunfa el 20 de octubre de este año. Y cuando no pueden ganar las elecciones, inventan el término fraude. Ahora nos damos cuenta que no había sido fraude, sino golpe de Estado. Carlos Mesa, líder opositor, expresidente de los bolivianos, también pues sale al paso, dar declaraciones, ha culpado directamente al partido de gobierno por todos los desmanes que se están dando en Bolivia. Se ha referido al incidente que protagonizó el día de ayer uno de los líderes de oposición, Luis Fernando Camacho. Él se trasladó a La Paz con un documento en el que iba a pedirle la renuncia, según decía, al presidente Evo Morales. Sin embargo, personas del gobierno de Evo Morales, seguidores del presidente indígena,
impidieron su paso, lo pusieron en un vuelo charter y lo regresaron a Santa Cruz. Esto dijo Carlos Mesa. Esa acción no fue una acción aislada, no fue un hecho espontáneo de un grupo de personas y de ciudadanos que estuvieran en el aeropuerto. Esa acción fue decidida por el movimiento al socialismo, contradiciendo la falsa acción de un discurso mentiroso de parte del presidente Morales. Y justamente Luis Fernando Camacho, que ahí lo vemos, pues cuando el gobierno de Evo Morales lo subió en este avión, ahí está, este señor de la gorra negra, y lo regresó nuevamente a Santa Cruz, diciendo que era por salvaguardar su integridad. Ha dicho que hoy va a intentar nuevamente llegar a La Paz. ¿Quién es Juan Fernando Camacho? Líder de la rebelión de la rica región de Santa Cruz, pretende destronar a Evo Morales, lo ha dicho así. Tiene una Biblia en mano, en una de ellas, en la otra la carta de renuncia del presidente boliviano. Algunos lo han comparado con el líder venezolano Juan Guaidó incluso, aunque hasta el momento no goza de ningún reconocimiento internacional al menos. El representante del Comité Pro Santa Cruz, este es un conglomerado que abarca entidades empresariales, vecinales, laborales de derecha. Él es un abogado, 40 años de edad, con maestría en Derecho Tributario en la Universidad de Barcelona. Hoy, dice, va a intentar llegar nuevamente hasta el presidente Evo Morales. El diputado Luis Felipe Dorado nos acompaña a esta hora desde Bolivia para hablarnos un poco. El ambiente caldeado se mantiene, diputado. El presidente Morales se mantiene también diciendo que él es el mandatario y que no va a haber segunda vuelta. ¿Qué puede pasar en las próximas horas sabiendo la situación que se vive en las calles de algunos puntos de Bolivia? Buen día. Buen día, querida Ruth. Acá el paro es contundente en Santa Cruz y en todo el país. Nosotros en estos momentos estamos trasladándonos a la ciudad de La Paz. Justamente Luis Fernando, el presidente del Comité Cívico, también está trasladándose a la ciudad de La Paz. Y vemos un nerviosismo total del gobierno, solamente porque un presidente cívico como es el presidente cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está llevando solamente unas cartas y una Biblia, y a eso le tiene miedo. El día de antes de ayer mandó hordas masistas a querer matarlo al presidente, solamente porque iba con una carta y una Biblia. Imagínense, igual acá en Santa Cruz, en Montero, mandó hordas masistas a desbloquear y hubieron 2 muertos. Diputado, este es el presidente Evo Morales que tenemos hoy día, ¿no? Ustedes están en el aeropuerto en este momento. ¿Van a salir nuevamente a en La el Paz? Aeropuerto. ¿Usted está con el señor Camacho? Vamos a salir. No ha llegado en este momento, pero vamos a salir a la ciudad de La Paz y vamos a llegar. ¿Estuvo el día de ayer en el incidente que se vivió? ¿Cómo? ¿Usted estuvo presente en el incidente en el que retuvieron al señor Camacho algunas horas en el aeropuerto del Alto y lo mandaron de regreso? No, mi persona no estuvo presente, estuvo a la llegada, lo recibimos en el aeropuerto de Trompillo y estamos firmes para la lucha por la democracia. Nosotros en el país vamos a seguir luchando. Estamos firmes para luchar por la democracia que usted dice. Muchas personas seguidoras de Evo Morales dicen esto es parte de la provocación que tiene la oposición en este momento. Ayer el ministro de Gobierno decía bajemos los ánimos, no vengan a querer entrar. En otras circunstancias decía son bienvenidos estos líderes opositores, pero tal cual como están las cosas, es mejor que no vengan porque se pueden generar ciertas dificultades con respecto a la integridad del señor Camacho, lo decía el ministro de Evo Morales. ¿Ustedes cómo ven este tipo de declaraciones que dicen que los opositores, cuando están reclamando algo, según lo han denunciado en las calles, fraude electoral, intentan llegar al presidente Evo Morales? Mire, Ruth, tenemos todas las pruebas de fraude. Han suplantado más de 6.000 firmas, 6.000 actas en el país. Eso equivale a más o menos 1.500.000 votos. Evo Morales se ha equivocado. Aquí se ha visto un fraude donde se han suplantado las actas y se ha hecho un gran fraude electoral. Tenemos toda una auditoría. Cuando usted esté dispuesta a que nosotros le hagamos conocer esa auditoría electoral, la hacemos conocer. Queremos ver cómo la OEA va a respaldar este gran fraude, porque nosotros tenemos todas las pruebas suficientes para demostrar este fraude. Se han falsificado firmas, se han suplantado actas. En el Brasil una sola persona ha firmado en 8 actas diferentes como delegado del MAS y en una como delegado del CC. Entonces hay un gran fraude armado, demostrado, que Evo Morales quiere mostrarse como la víctima. Sin embargo, es la persona que ha violentado nuestra Constitución Política del Estado. Es la 4ª vez que va siendo candidato
y sin embargo la Constitución solo permite una, querida Ruth. O sea, Diputado, ese es el motivo del fraude que hay acá también. Y también pues el hecho de, no se puede dejar de lado el hecho de que hubo un referéndum, una consulta en la cual pues se dijo no a una nueva reelección al presidente Evo Morales. Eso creo que es uno de los puntos también que ha dolido a la comunidad boliviana, a quienes no están o no son seguidores ni votantes del mandatario indígena. Diputado Dorado, ¿qué pasa con la protesta social? ¿Qué pasa con los desmanes que se dan en la calle? ¿Qué pasa con la paz que no existe y que se les ha ido de las manos ya a los bolivianos precisamente por estar denunciando por una parte el fraude electoral, por otra parte pues el gobierno de Evo Morales diciendo no, aquí ya no hay nada más que decir, yo soy el presidente? Mire, Ruth, hubo un gran fraude. La OEA yo creo que se va a prestar para hacer lo mismo que hizo en Venezuela y Nicaragua, querer respaldar estos regímenes que están violando las constituciones. Yo le digo, el país ha sido tolerante, el país le ha aguantado de que vaya una elección de forma trucha, porque la Constitución y nuestro Código Electoral no le permite, pero también se votó un 21F, un referéndum donde también le dijo, señor, váyase a su casa, él no lo respetó y dijo que si perdía se iba a su casa, no cumplió su palabra. Entonces aquí hay cosas oscuras más allá de lo normal. Entonces el país ya se molestó, ya que quieran meternos los dedos a la boca, diciendo de que ha ganado, diciendo de que en todas las actas ha perdido, en todo el país ha perdido, y con un gran fraude está queriendo demostrar una victoria. El país está de forma radical acatando el paro cívico. No hay levantamiento armado de ninguna parte. Pero sí hay políticos enfrentamientos. trasnochados que han querido. Hay enfrentamientos, hay gente herida. ¿Qué se puede hacer con eso? Porque el estallido social trae su factura y sus consecuencias también. Mire, Ruth, nosotros estamos haciendo un paro pacífico. Nadie tiene armas. El único que llamó a las armas fue Evo Morales. Llamó a todos sus movimientos sociales a levantar los bloqueos. Y eso ha provocado muertes en Montero. Ha provocado en La Paz ayer más de 38 personas heridas. Entonces, el único que está provocando enfrentamientos en el país es el señor Evo Morales, para querer quedarse con las mieles del poder, seguir disfrutando una gestión más de las mieles del poder. El pueblo ya se cansó, ya no lo aguanta. Que haya violado la Constitución política, que no le haga caso a su voto, que no quiera respetar el voto, pero esta última, que haya sido derrotado y no lo respete, el pueblo va a seguir. ¿Qué pasa si hoy ustedes llegando a La Paz no los dejan entrar? No pasa nada, mañana volvemos a ir. Mañana vamos a volver a ir y vamos a seguir viendo todos los días. También. Y la próxima semana. ¿El objetivo de ustedes es cuál? Solamente se le está llevando una carta pidiéndole su renuncia y una Biblia. Porque Evo Morales sacó la Biblia del Palacio, sacó la Biblia de la Cámara de Diputados, de senadores y también del Palacio. Entonces, hoy estamos yendo a volver a Dios a la Cámara de Diputados y también a Palacio Quemado. Vamos a agradecerle, Luis Felipe Dorado. Vamos a establecer contacto con usted permanente. Manténganos al tanto también, por favor, diputado, sobre lo que vaya sucediendo. Muchas gracias, buen día. Cuando usted esté disponible, le mostramos toda la auditoría que tenemos del fraude y con todas las pruebas sustanciadas. Gracias. Muchas gracias. Y en Chile la situación tampoco cambia, el panorama no se aclara. Ahí vemos revueltas que se han dado en la tarde-noche del día de ayer, pues los carabineros, los policías, tratando de mantener o contener a los manifestantes que estaban en la Plaza Italia, en Santiago de Chile. Continúan con las exigencias de reformas a la Constitución. Contrario a las movilizaciones del día lunes, se han registrado incidentes violentos aislados, no enfrentamientos de frente con heridos, con policías, como ha sido la constante en estas últimas semanas. En una entrevista a la BBC de Londres, el presidente Piñera descartó renunciar al cargo, como lo han exigido los ciudadanos. Admitió por primera vez considerar reformar la Constitución tras la dictadura de Augusto Pinochet. Y a esta hora lo que se sabe es que cientos de transportistas bloquean las vías de acceso a la capital exigiendo disminución en el pago de los peajes, también levantamiento de deudas a quienes acumulan multas. Y también la manifestación de los chilenos, el clamor que tienen, se traslada a otros países. Ahí vemos en Buenos Aires lo que ha sucedido. Chilenos y argentinos se tomaron varias de las calles cercanas al obelisco. Con música, pancartas, han exigido la salida de Sebastián Piñera.
del poder. Sectores de izquierda, movimientos sociales han marchado junto a ciudadanos chilenos para repudiar lo que llaman una represión ampliada en este país. Los manifestantes han exigido que Argentina rompa relaciones diplomáticas con el gobierno de Piñera. Pasamos ahora a otros temas. Vamos a hablar del presidente de El Salvador, 37 años de edad, una larga pelea que ha tenido en los últimos días con Nicolás Maduro. Ha llamado a otros países a replicar la acción que tuvo su país en estos días de sacar a los representantes de Nicolás Maduro de su territorio. El presidente Nayib Bukele ha decidido expulsar del suelo salvadoreño a estos representantes diplomáticos, una decisión que dijo tiene que ser tomada por otros países de la región. Y yo tuve que haberla tomado mucho antes, ha dicho Bukele. El mandatario ha reiterado su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. No trabajan de la mano, en este caso sí están dispuestos a hacerlo. Invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Noticias de interés de otros países con otros protagonistas. Hablamos del presidente electo de Argentina. Fin de la austeridad en Argentina. Así ha dicho que es el objetivo de Alberto Fernández. Ha visitado la Ciudad de México. El ganador de las recientes elecciones ha afirmado que el país va a cumplir con los compromisos de deuda adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ha aclarado que no lo hará a expensas de los ciudadanos. En una intervención ante universitarios, Alberto Fernández dijo que lo primero que va a hacer el 10 de diciembre al asumir el cargo es eliminar la alta concentración y los elevados precios que se ve en sectores sensibles, en los alimentos, las telecomunicaciones. También Fernández adelanta su primer viaje internacional a México tras haber sido electo como el sucesor de Mauricio Macri. Más austeridad en Argentina no puede haber. Argentina ha sufrido un ajuste increíble. Para que ustedes tengan noción de lo que nos ha pasado, hay enfermedades como la varicela y el sarampión que ha vuelto a aparecer en Argentina porque dejaron de dar vacunas, porque el Estado dejó de vacunar. ¿Qué más le vamos a pedir a nuestro pueblo? Miren, yo entiendo que la Argentina debe cumplir sus obligaciones y vamos a honrar nuestros compromisos, pero nadie espere que sea a costa de los que ya están muy mal. Eso no sería ser austeros, eso sería ser inhumanos. Hay Mauricio para rato, o debería decir, para rato hay gato para rato. Y esto es lo que ha dicho el presidente, todavía presidente de Argentina, Mauricio Macri. Ha encabezado un encuentro de su gabinete ampliado. Aseguró que no se va a retirar de la política y que se va a tomar simplemente unos días de vacaciones. Este ha sido el primer encuentro masivo después de la derrota del 27 de octubre. Tal vez el último de los gabinetes ampliados que ha protagonizado Macri, aunque no se descarta que haya uno final, uno de despedida. Y para todos aquellos que ya desde el año 2003 me viven preguntando si me voy a retirar de la política. Les quiero decir que estoy acá, que no me voy a ir a ningún lugar. Quiero decirles de verdad que hay Mauricio para rato, o debería decir, para rato hay gato para rato. En Estados Unidos, los demócratas le ganaron al Partido Republicano del presidente Donald Trump en las elecciones del gobernador de Kentucky. Con la victoria del opositor Andy Beshear, el mandatario ha perdido su bastión en este estado, donde había obtenido una ventaja del 30% en las presidenciales del 2016. Los resultados encienden la alerta en la campaña de reelección de Trump de cara a los comicios del 2020. Los votantes de Kentucky enviaron un mensaje alto y claro para que todos lo escuchen. Es un mensaje que dice que nuestras elecciones no tienen que ser sobre la derecha o la izquierda, sino sobre lo correcto frente a lo incorrecto. A propósito de Trump, ahí vemos al hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Jr., ha presentado el libro titulado Provocado,
2 puntos, cómo la izquierda se alimenta del odio y quiere silenciarnos. 300 páginas de esta obra en la que el hijo de Donald Trump hace una crítica a los opositores de su padre. Trump Jr. ha prometido exponer todos los trucos que, según él, la izquierda utiliza para ensuciar a los conservadores y empujarlos fuera de la plaza pública. Entre ellos señala a Twitter, a Instagram, a Facebook, de censurarlos desde que su padre llegó a la Casa Blanca. Y en Colombia, el Senado fue escenario de un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Durante 5 horas, legisladores han debatido el papel del funcionario en unos recientes actos de violencia en el país, donde han muerto niños. El senador Roy Barreras denunció durante la jornada la muerte de estos 7 menores de edad tras un bombardeo de las fuerzas públicas en San Vicente del Caguán, al suroriente del país. Una operación que el ministro defendió, asegurando que fue legal. El Congreso va a tener que definir en 8 días, mediante votación, si el alto funcionario puede continuar o no en su cargo. Y un viaje turístico se ha convertido en una pesadilla. 3 ciudadanas mexicanas que lo han sufrido. Estas mujeres han sido atacadas con un cuchillo por un hombre en las ruinas romanas de Gerasa, en el norte de Jordania. El agresor ya fue detenido, también atacó a un guía, a un guardia de seguridad. Los heridos fueron trasladados a un centro médico local. Y le queda poco tiempo, 12 de diciembre, esa es la fecha de las elecciones anticipadas. Ahí vemos al primer ministro, el conservador Boris Johnson, ha comparado al líder de la oposición y su principal rival electoral, a Jeremy Corbyn, con el dictador soviético Joseph Stalin. El laborista ha prometido por su parte un nuevo referéndum para decidir sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los comicios previstos originales para el 2022 fueron adelantados precisamente para destrabar este acuerdo del Brexit en el Parlamento británico. Revisamos inmediatamente noticias de Estados Unidos, un nuevo capítulo del Ucrania Gate. Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, ha enviado un documento de 3 páginas de su testimonio al Comité de la Cámara de Representantes, que justamente está investigando al presidente Donald Trump. El diplomático ha reconocido ante el Congreso haber condicionado ayuda militar a Ucrania a cambio de que este país abriera una investigación contra Joe Biden. Emiliana Molina tiene el tema desde la capital estadounidense. Emiliana, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en 4 nuevas páginas de testimonio bajo juramento publicadas por medios de comunicación estadounidenses, Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, admite que sí hubo un quid pro quo, un favor a cambio de otro. Sondland había testificado originalmente el mes pasado y no había admitido las intenciones de la Casa Blanca en cuanto a la política exterior con Ucrania, pero en las últimas horas regresó al Congreso a revelar estos detalles. El embajador dice que recuerda haberle dicho a un alto diplomático ucraniano que la ayuda militar probablemente no la recibirían hasta que se comprometieran públicamente a investigar a los Bidens. La llamada entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano había ocurrido el 25 de julio y Sondland dice que para finales de septiembre él se había dado cuenta de que los 390 millones de dólares en ayuda militar aprobados por el Congreso no se le otorgarían a Volodymyr Zelensky hasta que éste anunciara las investigaciones que Trump quería. Por otro lado, algunos legisladores desde Washington están respaldando las peticiones del mandatario estadounidense Donald Trump de que se revele la identidad del denunciante. Deberíamos ver lo que pasa. Esto es lo que está ocurriendo. El estatuto del informante le protege de que su nombre sea revelado por el inspector general. Incluso el New York Times admite que nadie está bajo ninguna obligación legal. El otro punto del que debemos ser cuidadosos es que el informante, de hecho, es un testigo material, completamente distinto a un informante, porque trabajó para Joe Biden, trabajó al mismo tiempo, mientras Hunter Biden estaba recibiendo $50,000 al mes. Entonces, la investigación sobre la corrupción de Hunter Biden involucra al informante, porque él estuvo allí en ese momento. Hubo conflicto de interés, se discutió sobre esto, cuál era su participación y su relación con Joe Biden. Hay muchas cosas que el informante debe responder.
Las adiciones que hizo Sondland a su testimonio en las últimas horas son importantes porque son la primera admisión de una figura de alto rango que tuvo contacto directo con el mandatario estadounidense Donald Trump de que la ayuda militar para Ucrania estaba siendo rehén básicamente de las demandas del presidente de Estados Unidos para que investigaran a sus rivales políticos, un tema que sería simplemente para lograr avanzar en las elecciones presidenciales del 2020, intereses personales del Ejecutivo y no intereses de la nación. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, muchas gracias por tu reporte. Vamos ahora a pasar a Nueva York, donde la formalización del retiro de Estados Unidos del Acuerdo Global sobre el Cambio Climático firmado en París no debe desalentar al resto de la comunidad internacional para seguir trabajando en este campo. Ese justamente ha sido el mensaje de la jefatura de la ONU tras recibir la notificación oficial por parte de la administración Trump. Alejandro Rincón nos reporta sobre este tema. Adelante, Alejandro. Hola, feliz miércoles para todos. El Pacto sobre Cambio Climático de París es el acuerdo más vinculante y de mayor importancia que haya logrado la comunidad internacional en toda su historia para mitigar el impacto del cambio climático. El retiro de los Estados Unidos supone un duro golpe para esta estrategia, sin embargo, no el fin de la misma. Es por esta razón que las próximas semanas serán cruciales para este propósito, para que todos los países del mundo sigan trabajando a favor de esta causa, en particular porque estamos cada vez más cerca del próximo mes de diciembre, cuando se prevé en la primera semana en la ciudad de Madrid, en España, tenga lugar una nueva conferencia global sobre el clima, en donde tendrán que ser revisados estos acuerdos a nivel internacional para que se siga avanzando en esta materia. Y a la luz de esta circunstancia, el siguiente mensaje de la jefatura de la ONU. La notificación oficial de Estados Unidos sobre su retiro del Acuerdo Climático de París fue anunciada y se esperaba. Nuestra determinación para avanzar en la implementación del Acuerdo de París sigue siendo inmutable. Nosotros continuamos alentando a los miembros a participar activamente en la cumbre de la COP25 en Madrid para abordar y derrotar el cambio climático. A propósito del retiro de los Estados Unidos, aun cuando esa notificación formal se ha entregado ya a la jefatura de la ONU al principio de esta semana, todavía hace falta un año para que se haga efectivo ese retiro de la Unión Americana de este cambio sobre acuerdo climático. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. En Venezuela, casi 1 millón de personas tiene planes de salir del país en los próximos 6 meses. Esto según un estudio realizado por la encuestadora Delfos. Ha revelado también que más de 5 millones de ciudadanos han abandonado la nación, producto de la crisis económica grave por las políticas del régimen de Nicolás Maduro. El consumo de alimentos ha disminuido en un 40%. Vamos inmediatamente a ahondar en este estudio con nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, un buen miércoles para ti. Buen día para ti, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es, pues esta encuestadora es una de las más importantes del país y ha revelado que aproximadamente entre 800.000 y 1 millón de personas piensan irse del país si no se logran los objetivos que ha propuesto el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desde el pasado 23 de enero. Recordemos que gozaba, como lo dice también esta encuestadora, de 70% de aceptación por parte de todos los venezolanos. Hoy solo llega a 50%. También ha dicho el director de esta encuestadora que es un número que sigue siendo importante. Sin embargo, debe apurarse en lograr los objetivos, porque si no, esta diáspora pudiera crecer en los últimos días, en los últimos meses en Venezuela. Pero vamos a ver el siguiente informe. Mientras no haya un camino claro hacia la solución de la crisis, la diáspora se incrementará de manera exponencial. Entre 800.000 personas y 1 millón de personas dicen que en los próximos 6 meses tienen planes para irse, es decir, se terminarían yendo. Si suponemos que solo el 20% termina siéndolo, estamos hablando de 150.000 personas. Estamos hablando de 150.000 personas yéndose en los próximos 6 meses. Esto sigue siendo una cantidad de gente bastante grande, más aún cuando ya
estimamos que se ha ido más de 5 millones de personas del país. En lo económico, el efecto de las sanciones ha generado que el régimen de Maduro no tenga acceso a cuentas internacionales. Han optado por vender los recursos en efectivo, además sin rendir cuentas. Estamos hablando de casi un poco más de 420 millones de euros que se han vendido al sistema financiero para clientes venezolanos. Y eso, por supuesto, hace que la disposición o la cantidad de efectivo que maneja PDVSA o que maneja el Banco Central de Venezuela sea bastante elevada. En enero, Juan Guaidó contaba con el apoyo de 70% de los venezolanos. Hoy ese respaldo ha disminuido. Los ciudadanos consideran que las promesas no se han cumplido. Los números llegaron a estar en su mejor momento, casi en 70% de apoyo, de confianza en Juan Guaidó. En este momento están un poco por debajo del 50%. Siguen siendo números altos. Lo más importante es que las personas, cuando hablan sobre Juan Guaidó, lo que dice es que se debe apurar. Es decir, todavía hay cierta confianza en que podría lograr algo, pero sienten que debe apurarse. Hay una caída importante del gasto público que solo favorece al régimen de Maduro. De 4 millones de empleados públicos, la nómina se redujo a un poco más de 2 millones. Por supuesto, en un proceso extremadamente agresivo de reducción de gasto, de destrucción de servicios públicos y donde ha dejado a la gente huérfana, ¿no? Ese es un factor. El segundo factor es el encaje legal. La política de encaje legal ha hecho que el crédito se restrinja en forma importante. En lo que va de año, el crédito ha caído más de 80%. Rudy, precisamente la Asamblea Nacional Venezolana tiene aproximadamente unas 2 semanas trabajando de manera permanente para tratar de nombrar a los nuevos directivos del Consejo Nacional Electoral para tratar de buscar también unas elecciones libres en Venezuela. Sin embargo, se ha criticado un poco al presidente encargado de Venezuela, se ha dicho que se quiere salir de lo que ha prometido, él ha desmentido, ha dicho que primero es el cese de la usurpación, un gobierno de transición para después llegar a unas elecciones libres. La información, Ruth, que nosotros podemos manejar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Ciencia, salud y tecnología. Álvaro Dávila ya nos actualiza de la cumbre de tecnología más importante que ha abierto sus puertas. Está en Lisboa. Exactamente. Álvaro, buen día. ¿Por qué tan relevante esta cumbre que me dijiste? No, esto es lo que hay, lo non plus ultra de la tecnología. Hola Ruth, muy buenos días a todos los televidentes. Sí, como tú lo dices, es una de las cumbres más importantes que hay en Europa, reúne casi 70.000 asistentes, más de 1.000 ponentes. Y digamos que tiene un punto muy importante, y es que acá no se va a hablar de gadgets, de productos o de nuevos dispositivos, sino que se habla de tendencias, de hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar a un punto definitivo en la tecnología, qué tendencias actualmente son muy fuertes. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robótica, estamos hablando de movilidad, ciudades inteligentes. Es un evento además que reúne a CEOs, reúne a empresas emergentes, startups. Ahí lo veíamos en pantalla. Por ejemplo, esta fue una de las digamos, intervenciones más importantes que hubo en la primera jornada. Snowden, desde su exilio en Rusia, sale por videoconferencia y dice que está muy preocupado y hace un llamado y una advertencia sobre, digamos, esa concentración de poder que hay en la colaboración del sector público y las redes sociales. Habla mucho sobre la recopilación de data, habla mucho sobre esa preocupación que hay de que los usuarios no valoren sus datos y los entreguen a las plataformas digitales. Recordemos, Edward Snowden, ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues, a través de la videoconferencia, ahí lo vemos, ha estado participando activamente. Participa activamente dentro de la conferencia. Revisamos entonces el informe. La Web Summit es reconocida como uno de los eventos tecnológicos más importantes de Europa. En esta ocasión reúne a más de 70.000 asistentes de 163 países, 2.500 medios de comunicación y más de 1.000 ponentes para tratar de resolver una simple pregunta: ¿hacia dónde vamos? Este es un evento en el que hay una mezcla súper interesante de startups, de inversionistas y de nombres, digamos, ya reconocidos de la industria. Hay más de 2.000 startups en este momento en Lisboa. Hay más de 70.000 personas que han venido a este evento. Y hay una mezcla muy interesante de lo que existe, lo que viene, lo que va a pasar
la gente tratando de entender cuál va a ser lo nuevo, qué viene después de las redes sociales, qué viene después de, digamos, esta etapa en la que estamos, con un tinte bien interesante. La conferencia además cuenta este año con 2.150 startups y 239 socios. En el caso de las empresas nacientes, los sectores más representados están directamente relacionados con soluciones de software empresarial, tecnología de la información e inteligencia artificial. Asimismo, el evento también da la bienvenida a 1.221 inversores. Hay muchísima inteligencia artificial. Este no es un evento, digamos, tanto de nuevos gadgets, sino de nuevas ideas. Y lo otro que me llamó mucho la atención y de lo que se está hablando mucho tiene que ver con cómo llevamos disrupción a mercados en donde no lo había, y hay muchísimo al lado de criptomonedas. Una de las intervenciones más importantes y relevantes hasta el momento en la Web Summit 2019 estuvo liderada por Edward Snowden. El exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense advirtió a través de una videoconferencia sobre la concentración de poder que emana de la colaboración entre poderes públicos y grandes plataformas digitales. Bueno, como pudiste ver, sí es un evento muy importante. Hay una cosa también que te quería contar, y es que dentro del evento también se conoció un proyecto muy bonito que se llama EA Moonshoot Challenge, y es una forma de premiar algunos proyectos que tienen una finalidad específica, y es utilizar inteligencia artificial y ubicación satelital para ubicar los residuos y daño ambiental que hay en los océanos. Entonces, también fue un proyecto muy bonito. Huawei también hizo, digamos, una presentación e incentivos a sus desarrolladores. Entonces, realmente ha sido un evento muy interesante, muy importante, que va hasta el 7 de noviembre y que, pues, sin duda alguna, durante estos días, pues, también traerá muchas más noticias. Álvaro, muchas gracias. Sí, claro, el tema ambiental, sigue el tema siendo ecológico, clave. Y está como que resurgiendo en todos los talleres que hay aquí de tecnología. Están sacando a la luz el movimiento esto de Greta Thunberg. Ha tenido también buena acogida, ¿no? Sí, y también ha tenido todas las corrientes respaldo ecológicas que se han venido dando los activistas. Y también ha tenido un respaldo muy fuerte desde muchos CEOs de tecnología. Entonces, todo este tema a la larga conlleva a que hacia lo que te decía, hacia dónde vamos en un futuro, pero yo creo que más importante aún es tener claro que la tecnología puede contribuir mucho al medio ambiente. Por ejemplo, estábamos hablando hace un par de días de la situación en India, que realmente pues también había un problema ambiental, un problema de salud, y que también se puede solucionar mucho con la parte de tecnología. Muy bien, Álvaro, gracias. Buen miércoles para ti, buen miércoles para todos. Gracias por su sintonía con el Canal de las Américas. Nos despedimos, pero quedamos inmediatamente en sintonía con Club de Prensa. José Díaz Briceño va a hablar sobre la ayuda que ofreció el presidente de Estados Unidos a México, justamente para investigar esta masacre de 9 integrantes de una misma familia mormona. Adelante, un buen día, José.